Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria que corresponde al día de hoy, 24 de octubre del 2018. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo ordena comisionado presidente, para dar inicio solicito, pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Gracias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir el quórum y siendo las 15 horas con 13 minutos el día 24 de octubre del año 2018, declaro abiertos los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Con todo gusto, comisionado presidente. Orden del día, sesión ordinaria número 40. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida. 5. Lectura de aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de octubre de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 826-2018 promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 892-2018 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 901-2018 promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 904-2018 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 907-2018 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 910-2018 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centla. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 913-2018 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cunduacán. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 916-2018, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muy bien, gracias. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 842-2018, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 851-2018 promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 860-2018 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 863-2018 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 866-2018 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio del Centro. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 869-2018, promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. Gracias. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 861-2018, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 867-2018, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 870-2018, promovido en contra de la Secretaría de la Contraloría. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 903-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Asuntos generales, punto 9, asunto 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Bueno, le solicito, secretario ejecutivo, que en relación a los asuntos que se presentan por parte de la ponencia 3, el recurso de revisión DAI 903/2018, dice allí en contra del municipio de Emiliano Zapata, debe decir municipio de Centla, para que se corrija. Y por otra parte, me excuso de conocer del recurso de revisión DAI 916/2018 de la ponencia 1, en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en base a lo que establece el reglamento interno y la propia ley de responsabilidad de los servidores públicos. Con todo gusto, comisionado presidente. Adelante. Ok, se propone a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Como el orden del día ha sido modificado, ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Pasamos al punto 4 del orden del día, el cual se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el pleno de este instituto, y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. El punto 5 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria que fue celebrada el día 19 de octubre de 2018, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. Como lo solicita, comisionado presidente, en votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre del presente año con 3 votos a favor. Pasamos al punto 6 del orden del día, que consiste en el proyecto de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer los proyectos de resolución a su cargo. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leira. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Me da gusto ver a Ruth. Ahorita en la sesión no la había visto en las últimas sesiones. Me da gusto verte, Ruth. Y bueno, a todos, gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno el recurso de revisión 826-2018, que fue interpuesto en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, mejor conocido como CECITE por sus siglas. A este sujeto obligado se le requirió el reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital de todos los meses del ejercicio fiscal 2017. En el rubro otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, el particular refirió: este formato lo proporciona la Secretaría de Planeación y Finanzas y se envía a la Subsecretaría de Egresos de esa misma dependencia. Bien, la unidad de transparencia, al advertir que le correspondía la información al área administrativa, remitió la solicitud. Y esta área dijo que el formato que requiere el particular relativo a la Secretaría de Planeación y Finanzas no se posee, no se tiene la información, no existe. Y en base a ello, el titular de la unidad declaró unilateralmente la inexistencia de la información. El particular se inconformó y alegó una serie de cuestiones, son unos agravios amplios, en donde pues manifiesta su inconformidad.
Establecido el asunto, durante la sustanciación compareció el ente público y agotó el procedimiento de inexistencia ante el Comité de Transparencia. Aquí sí convocó al comité, el comité requirió la información a todas las áreas, la búsqueda se realizó sobre el formato que la Secretaría de Planeación y Finanzas se supone que remite a esa dependencia. Y visto el panorama, procedimos a analizar el asunto. En primer lugar, señalamos en el proyecto que hemos resuelto en diferentes resoluciones que en el rubro otros datos para proporcionar la localización de la información no se debe entender como un sinónimo de ampliación de solicitudes, sino que conforme al manual de usuarios del sistema Infomex, este rubro es únicamente para facilitar la ubicación de dónde se podría localizar la información. Se ha señalado también en estas resoluciones que si el particular quiere abundar, el espacio para señalar la solicitud es insuficiente, puede adjuntar un documento, un escrito, lo permite el sistema. Sí, y este espacio no es para ampliar. Y en este caso, evidentemente, este dato que proporciona no debe ser considerado por el sujeto obligado para atender la solicitud. Así, tenemos que el pedimento únicamente debe versar sobre el reporte financiero por proyecto y partida de gasto corriente y capital del ejercicio 2017. Esa es la expresión documental del pedimento del particular. Analizamos los dos acuerdos de inexistencia. Pues en la primera actuación advertimos que no tiene eficacia jurídica toda vez que fue emitido de manera unilateral por el titular de la unidad y en ese tenor pues no atiende el mandato del artículo 144 que dispone que debe ser el Comité de Transparencia. No tiene eficacia. A la segunda actuación ya intervino el comité, pero la búsqueda se focalizó en el formato que se supone que la Secretaría de Planeación le remite a la dependencia. Y como ya dijimos al principio del proyecto, esa porción no debe ser considerada como parte de la solicitud. Por lo tanto, la búsqueda realizada por el sujeto obligado no es definitiva, porque se está centrando a buscar un documento que dijimos que en esa porción no debe ser validada, sino por el contrario, debe focalizarse la expresión documental relativa al reporte financiero por proyecto. Tiene dos opciones el sujeto obligado. Elabora un documento ad hoc, que no tiene el imperativo de generarlo, ya lo hemos señalado en el artículo 6 de nuestra ley local, no hay un imperativo, o puede atender la expresión documental. Es decir, puede advertir, tengo una porción acá, otra porción acá y otra porción acá, darle los tres documentos, siempre y cuando verifique que en su contenido no haya información restringida. Si fuera el caso, tendría que realizar el procedimiento de clasificación de la información. Por lo tanto, se revoca la actuación de este ente público. En el recurso 892-2018, se le requirió a la Secretaría de Educación el desglose de la partida 21501 del año 2017 y del primer semestre del año 2018 por concepto de material de apoyo informativo. El titular de la unidad remitió la petición conforme al 137 del área correspondiente. Esta área, en una primera actuación, salud, que me refiero a la Dirección de Planeación y Programación y Presupuesto de esta Secretaría, remitió una tabla que aludía al ejercicio fiscal 2017, en la que señaló que esta cuenta 21501 tiene dos fuentes de financiamiento, estatal y federal, a través de un fondo que se conoce como FONE. Respecto a la estatal, es por un monto de 598,615.80 y del FONE son 32,372.20, lo que alude a un total de 630,000 aproximadamente, 630,000 pesos. Respecto a 2018, señaló que no se erogó recursos con cargo a esa partida. El particular se inconforma, no está de acuerdo con la respuesta otorgada porque él pidió el desglose, no los montos. Y efectivamente así fue. La pregunta habla del desglose de esa partida. Durante la substanciación, compareció el ente público y emite una nueva actuación con el fin de sobreseer en este asunto. Y en esta segunda actuación, la Dirección de Recursos Financieros, la titular de esta dirección, ya desglosó el monto relativo a la fuente de financiamiento estatal, es decir, por el monto de los 598,000 pesos y más, ¿no? Y así tenemos que aparece un desglose por unidad de medida, la cantidad, en la descripción, precio unitario e importe, y que esto alude a la cantidad de 598 que fue la inicialmente señalada en la primera actuación. Pero no dice nada respecto de la fuente de financiamiento federal.
Si ya la invocó en la primera actuación, pues se tiene que pronunciar también en esta segunda actuación. Por lo tanto, en esa parte de la porción de la información está incompleta. Por lo que se refiere al 2018, se reitera la inicial respuesta en el sentido que esa partida no se le asignó presupuesto alguno. Esa determinación es apta, es eficiente, es definitiva, es clara, emitida por la servidora pública competente y por lo tanto se le concede eficacia jurídica. En ese tenor, pues evidentemente se modifica la respuesta del sujeto obligado para que se pronuncie sobre esa parte que le faltó de decir, el financiamiento federal. En el recurso 901-2018 fue interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Esta solicitud formulada ya ha sido atendida en diversos sujetos obligados. Sin que se me canalice a una página de internet, solicito me remitan por este medio el total del presupuesto ejercido de 2018 a la fecha de atención de la solicitud, desglosado por unidad o área administrativa, partida y actividad. Como podemos advertir del pedimento, prácticamente el particular quiere un documento ad hoc. El sujeto obligado, si lo hacemos de su conocimiento en la naturaleza de la información, tiene dos opciones. Igual, entrega una expresión documental, los documentos que están relacionados con el tema, o elabora un documento ad hoc. En el caso, el titular de la unidad le comunicó al particular la balanza de comprobación con catálogos auxiliares. Y podemos advertir que dentro de esta balanza viene el número de cuenta, la descripción de la cuenta, el saldo inicial, movimientos, cargos, abonos, saldo final, presupuesto aprobado, total. No viene la información de que pidió el particular. No viene, por ejemplo, qué gastó cada unidad administrativa, no viene la partida, no viene la actividad, es decir, faltó toda la información. Por ello se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 904, se le requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, el informe trimestral por escrito al Cabildo de Tenosique del primer y segundo trimestre de 2018. De las actividades realizadas conforme lo señalado en el artículo 35, fracción sexta de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual. Al igual que en los casos anteriores, se analizó que lo que está pidiendo el particular es una obligación legal que se tiene el imperativo de generar y de poseer en los archivos del sujeto obligado. Bien, la unidad de transparencia remitió al secretario del ayuntamiento esta petición, porque conforme a sus atribuciones corresponde ser el auxiliar del cabildo y como tal es el receptor de la correspondencia que se dirija al cabildo. En ese sentido, el titular de la Secretaría del Ayuntamiento remitió un listado de actividades de los regidores de las comisiones edilicias. Como podemos advertir, no es el pedimento de información. Él pidió un documento específico, claro, directo. ¿Cuál? El informe trimestral. 2 trimestres, informe que tienen obligación los regidores de elaborar y presentarlo al cabildo. No un resumen, no un listado. Por lo tanto, esa información no es apta para atender el pedimento y por ello se revoca y en el proyecto se le hace saber las directrices que deberá atender a efectos de dar cumplimiento a este requerimiento de información. En el recurso 907-2018 se le pidió al municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el recibo de pago o recibo de nómina del titular de la unidad de transparencia de los siguientes periodos, del 16 al 31 de julio y de todo el mes de agosto, es decir, 3 quincenas. Con todas las prestaciones, incluyendo los bonos que otorga ese ayuntamiento y del trienio 2016-2018. Bueno, aquí está claro el asunto, el panorama. Hubo omisión de respuesta y esa es la inconformidad del particular. Y verificando el portal de transparencia, el portal del sistema Infomex, efectivamente no hay respuesta alguna del sujeto obligado. No compareció durante la substanciación del recurso de revisión, por lo tanto, se declara fundado el agravio vertido por el particular. Y en el proyecto se le hace saber que este tipo de documento es de naturaleza parcialmente pública, porque como todos sabemos, contiene información confidencial de este servidor público del que se requirió información. En el recurso de revisión 910-2018, se le requirió al ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco, idéntica solicitud. El recibo de pago del titular de 3 quincenas, que incluya todos los bonos, prestaciones que otorgue ese ayuntamiento.
Aquí el titular de la unidad se atendió el pedimento, sí respondió, le dirigió el pedimento al director de finanzas y quien aportó en su caso 3 recibos a nombre del servidor público Abel Flores Arévalo, que funge como titular de la unidad de transparencia. Y en estos recibos se observa que están en versión pública y que se encuentran testados el registro federal de contribuyente y el número de empleado, lo cual es correcto. De la revisión a estos documentos se advierte que no hay ninguna deducción de tipo personal. Las deducciones que existen son las oficiales, las que están registradas, descritas en nuestra ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Por lo tanto, la porción, lo testado fue correcto, lo que se visualiza es correcto. Sin embargo, de la lectura del oficio del titular de la Dirección de Finanzas se advierte, en primer lugar, que él lo presentó testado ya. Que el titular de la unidad no advirtió esta situación, no convocó al comité, no realizó procedimiento de clasificación de información y entregó en versión pública la información. Como podemos advertir, no se agotó el procedimiento de clasificación que mandata el artículo 143 de nuestra norma tabasqueña en materia de acceso a la información pública. Por lo tanto, evidentemente, no se puede convalidar la actuación y por ello se revoca la actuación de este ente público. En el recurso 913-2018, es un recurso que fue interpuesto en contra del municipio de Cunduacán, Tabasco, y es idéntica la petición. Nuevamente, recibo de pago o recibo de nómina. Mismo periodo, que incluya todo. Aquí el sujeto obligado remitió el pedimento a la Dirección de Finanzas, quien señaló que contiene información confidencial. Y por lo tanto, pues así lo señalaba en su oficio. Se le dio vista al Comité de Transparencia por parte de la unidad. Y la unidad de transparencia, el Comité de Transparencia sesionó, llevó a efecto un acta, pero esta acta, y ese es el problema, comisionados, personas que nos ven, cuando se utiliza un formato ya hecho. Utilizaron un acta relacionada con las declaraciones patrimoniales de otro asunto, no se tuvo la precaución de leer, entonces todo el razonamiento, si bien en el encabezado del acta se refiere a esta solicitud, se refiere al recurso, se refiere al pedimento de recibos de pago, durante el estudio del acta, de la motivación, alude a las declaraciones patrimoniales, inclusive alude al testado de 13 datos que están dentro de la declaración patrimonial, pues vienen los datos del cónyuge, de los bienes muebles, de los estados el saldo de los estados de cuenta bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente no se refiere al recibo de pago. Y aunque en la conclusión ya señale que se refiere al testado de recibos de pago de nómina, no se puede convalidar cuando la motivación, que es el sustento del acta, alude a otro documento distinto que se trata del pedimento de este recurso. Por ello, se revoca la actuación del ente público. Es importante, realmente, podemos utilizar, hay una práctica común, todos lo hacemos, pero hay que tener el cuidado de leer, de revisar, no una, hasta 2, 3 veces. Máxime cuando estamos utilizando un formato ya previamente establecido que tienen datos de otros asuntos. Podemos desnudar información que no es materia del asunto. Entonces, es imperativo que todos, como servidores públicos, si vamos a utilizar un formato ya preestablecido, pues danos la tarea de revisar. No hay otra información que esté incluida que no forme parte de esto. 2, 3 veces, ¿no? Bueno, y por último, el recurso 916-2018, que fue interpuesto en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que por cierto aquí veo a su titular, preocupado por el asunto. Bueno, espero. Bien, en este recurso se requirió lo siguiente. Por medio del presente, solicito saber qué autoridad es la encargada de realizar los planes de estudio de las carreras que hay en la universidad. Asimismo, solicito se me envíe el plan de estudios 2018 de las carreras. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad, evidentemente tramitado por la unidad de transparencia, en donde le adjuntó la respuesta otorgada por el área competente. El particular se inconformó porque considera que no se le dio a conocer cuál es la autoridad encargada
de realizar los planes de estudio, que fue parte de su pedimento informativo. Y por lo tanto, nomás se le remitió una liga que va dirigida donde están los planes, pero no quién es la autoridad. Procedimos a analizar la respuesta otorgada por este sujeto obligado a la luz de los pedimentos. Dividimos el estudio. Son dos cuestiones que pidió el particular. ¿Cuál es la autoridad encargada de realizar los planes de estudio y cuáles son los planes de estudio de las carreras que oferta esta universidad? Bien, el enlace de la Dirección de Fortalecimiento Académico emitió un informe y el informe fue claro. Dijo al respecto, ¿cuál es la autoridad encargada de realizar los planes de estudio de las carreras que hay en la universidad? Señaló lo siguiente. La autoridad que norma la metodología para la elaboración de los programas de estudios es la Secretaría de Servicios Académicos a través de la Dirección de Fortalecimiento Académico. Y la instancia o la autoridad que los diseña y realiza son los directores de las divisiones académicas. ¿Está claro? Está directo. Antes no te volteé a ver, está directo. Porque estás excusado de conocerlo. Y respecto de la segunda porción que requirió los planes de estudios de las carreras que se ofertan, el titular de la unidad aportó una dirección electrónica y a continuación dio a conocer todo el procedimiento que se debía seguir para poder acceder a la información. Y así advertimos que hay un hipervínculo al plan de estudios con la duración, nombre de asignaturas y valor en créditos. Es un archivo que consta de 127 hojas. Y podemos señalar que se revisaron todos los vínculos con los planes de estudio y advertimos que efectivamente la información es legible, es clara, es precisa, está completa. Vienen los planes de estudios de la carrera con su estructura curricular, su diagrama de flujo relativo al procedimiento que debe de duración de cada plan de estudio, las materias que incluye precisamente ese plan de estudio. Y además, algo muy importante y que muchos sujetos obligados dejan de advertir. Esta remisión al portal se hizo dentro del plazo de 5 días hábiles que mandata el artículo 136. Por ello, con gusto puedo decir que se confirma la propuesta que presenta esta ponencia, es de confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado porque atendió el procedimiento que mandata la ley de dar una respuesta clara, definitiva y precisa a un particular. Y ese es el objeto. En ese sentido, comisionado presidente, concluye mi intervención. Muchas gracias. Gracias, comisionada Luna. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución a cargo de la titular de la ponencia 3, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados, con excepción el asunto relativo a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Y respecto de la excusa presentada por el comisionado presidente del recurso de revisión número 916-2018, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos. Muchas gracias. Pasamos al punto 7 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer sus proyectos. Gracias, presidente. Comisionada Teresa Luna, a quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito dar a conocer el sentido de 6 proyectos de la siguiente manera. El 842, en contra de la Secretaría de Salud, se revoca. El 851, en contra el Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco, se revoca. El 860, en contra la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se confirma.
El 863 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, se revoca. El 866 en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro se revoca. Y el 869 en contra el Congreso del Estado de Tabasco se revoca. Del recurso de revisión 842 en contra la Secretaría de Salud, solicitaron la siguiente información: copia en versión electrónica de todos los documentos por medio del cual los hospitales del Estado de Tabasco dan por recibido los medicamentos comprados en la institución los años 2012 al 2018, desglosado por año. Efectivamente, emiten un acuerdo de disponibilidad donde se señala más bien los argumentos por el cual no se está dando la información. Y resulta llamativo porque el propio director de Administración y Finanzas de la propia Secretaría narra lo siguiente, que me permito pues leer literalmente. Dice: me permito informar a usted que con fecha 23 de agosto del presente ejercicio, mediante memorándum, da las iniciales 029-2018, se solicitó a la Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios Generales, área poseedora de la información requerida, hiciera llegar a esta dirección, me supongo que a la Dirección de Administración, la información y o documentación necesaria para dar respuesta a su oficio de solicitud, más tardar con fecha 7 de septiembre del mismo ejercicio, en virtud que la mencionada Subdirección de Recursos Materiales no otorgó la respuesta requerida en los plazos establecidos en el oficio. Se exhortó a dicha subdirección para que más tardar el 10 de septiembre de los corrientes brindara la información requerida mediante otro memorando, el 265, de fecha 7 de septiembre. La multicitada Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales da respuesta alegando que debido al volumen de información y al paro de labores del personal, se tuvo que aplazar lo integrado de lo solicitado. De lo anterior, sigue señalando el director de Administración, resulta necesario reiterar que la información solicitada desde el 23 de agosto, suponiendo sin conceder lo manifestado respecto al paro de labores, el cual estuvo afectado esta Secretaría del 3 al 7 de septiembre. Es de indicarse que el día de hoy dicho suceso no acontece. Por lo tanto, resulta evidente que el área responsable tuvo un plazo considerable para entregar la información y o documentación, o en su caso, él mismo señala, solicitar una prórroga que está establecida en la propia Ley de Transparencia en su artículo 138. Como vemos, existió un mal tratamiento de la solicitud de acceso a la información por parte de la Secretaría. Salud. Es muy clara lo que están solicitando, el documento mediante el cual la Secretaría entrega los medicamentos a los diversos hospitales que componen a este ente fiscalizable. Y dos, como bien señala el director de Administración, la propia ley deja la salvedad para aquellos casos en que reunir la información pueda requerir de un plazo adicional. Bueno, pues el mecanismo está establecido en la ley, cosa que no aconteció, y en razón de eso, evidentemente, se revoca porque no se atiende la solicitud, no se le dice al particular de cuántas hojas consiste esta información, no se le orienta también a cuánto cuesta cada información, cada hoja que tenga que pagar, no se le orienta de ninguna manera en qué cuenta, es decir, vemos un gran obstáculo para que pueda acceder el recurrente a la información solicitada. Por ese sentido, se revoca y con eso concluyo mis asuntos, señor presidente. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado
A la titular de la ponencia 2 le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los asuntos que se han presentado. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al punto octavo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar ante este pleno los proyectos del día de hoy, que es el recurso de revisión DAI 861-2018 contra la Secretaría de Desarrollo Económico. Se propone confirmar el 867 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Se propone revocar el 870 en contra de la Secretaría de la Contraloría sobre SER y el 903 en contra del municipio de Centla. Se propone revocar. De estos asuntos, comento el 861 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico. Le piden los requisitos para acceder al programa de financiamiento para emprendedor a través de la banca comercial. Aquí tenemos que hay un acuerdo de disponibilidad de información que está suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en el cual, entre otras cosas, dice: me permito hacer el director de financiamiento a través de un oficio, señala: me permito hacer de su conocimiento que después de haber efectuado previamente el personal a mi cargo en esta dirección la búsqueda correspondiente en los archivos documentales físicos, electrónicos y entrega-recepción de los años 2013, 14, 15, 16, 17 y 18, siendo el resultado que no se encontró evidencia documental correspondiente a la información peticionada. Bueno, pues aquí vemos que el sujeto obligado, realmente siempre hemos tenido varios asuntos últimamente de revoca, pero en esta ocasión vemos que su actuación fue de conformidad con lo que marca la propia normatividad. Hizo una búsqueda exhaustiva, incluso está informando que revisó la entrega-recepción de los años 2013, aunque la petición no señalaba una temporalidad. Él buscó durante toda la administración presente y se fue a los documentos tanto electrónicos como documentales físicos de la entrega-recepción, lo cual, pues, en este sentido nos permite confirmar la actuación del sujeto obligado. Por mi parte será todo. Si no hay algún comentario, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los asuntos que han sido presentados. Con todo gusto. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al punto noveno del orden del día relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz, comisionada Luna, ¿tiene usted el uso de la voz? Gracias, comisionado. Mi intervención versa en el sentido de presentar un punto de acuerdo en el que, ante el cambio realizado de los titulares de los ayuntamientos, y no nada más los titulares del sujeto obligado, sino de todo el campo directivo o el área directiva, me refiero a titulares de áreas, direcciones, unidades, incluyendo la unidad de transparencia, pues es imperativo que conozcan cuáles son las obligaciones en materia de transparencia, que conozcan el procedimiento en materia de solicitudes de información pública, de datos personales. Por ello presento este punto en el sentido de que la Dirección de Capacitación elabore un taller, diseñe un taller que incluya los siguientes temas: cumplimiento de obligaciones de transparencia. ¿Esto qué implicará?
dar a conocer a los nuevos titulares de los 17 ayuntamientos los lineamientos en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia que fueron aprobados por el Sistema Nacional y nuestros lineamientos locales, nuestros lineamientos estatales. El llenado de los formatos y aquí, lógicamente, con la participación de la unidad de verificación, que finalmente la que va a tener la experiencia en esta revisión de portales de los puntos importantes que se deben observar para el cumplimiento de los llenados de los formatos. También este taller deberá incluir los procedimientos que debe observar el Comité de Transparencia, que como hemos advertido, a pesar de que se ha dado capacitación, todavía hay puntos que no se atienden al momento de resolver alguna confirmación de confidencialidad o de reserva. Y por añadidura, lógicamente, los procedimientos que debe realizar el titular de la unidad de transparencia, y me refiero a la atención de las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso a protección de datos personales, derechos, arcos y portabilidad. Me imagino que la Dirección de Capacitación, y nos los ha comentado, ha recibido una serie de peticiones en lo individual en materia de ayuntamientos. Yo creo que debemos de conjuntar en un taller que puede ser de 2 días, buscar el lugar que podamos implementarlo y con la participación evidentemente de los comisionados para efectos de sensibilizar a estos servidores públicos del cumplimiento de estas 2 grandes obligaciones que mandatan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Esa es mi propuesta, presidente. Aprobar este punto de acuerdo en el sentido de diseñar y llevar a efecto un taller dirigido al personal de los 17 ayuntamientos de nuestro estado. Va a quedar pendiente toda la administración pública que va a hacer el cambio todavía, pero ahorita, en estos momentos, dirigido a los 17 ayuntamientos de nuestro hermoso estado. Gracias. Comisionada Leida López Arrasate, tiene el uso de la voz. Sí, con relación a su propuesta, comisionada, por supuesto que estoy de acuerdo. Solo pediría que la Secretaría Ejecutiva pudiera elaborar el acuerdo y se publique en el portal de transparencia de este sujeto obligado y que pueda servir como referencia, que me parece que también tendría que ir en el mismo sentido, y me permito citar lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo del INAI. Se llama mediante el cual se emiten las recomendaciones en materia de acceso a la información y datos personales ante cambios de titulares de unidades de transparencia, del Comité de Transparencia y de servidores públicos que dé tratamiento de datos personales. Evidentemente que este acuerdo viene a reforzar porque pues todos sabemos que hay un cambio de administración en los 3 niveles de gobierno. Y por supuesto que este acuerdo venga a fortalecer, primero, los perfiles de quienes deben de estar, segundo, las responsabilidades legales que tienen todas estas figuras, tanto el titular de la unidad como el Comité de Transparencia y los enlaces de transparencia. Y por supuesto que estoy muy de acuerdo en la dinámica de un taller intensivo, que estén aquí, que puedan converger los 17 ayuntamientos, que sería lo más práctico, para que así podamos abordar toda la temática. Y no es de la casualidad, sino que de acuerdo al reporte que nos da Tecnologías de Información, es lamentable de los 17 ayuntamientos, solo Comalcalco, que tiene alrededor de 94,000 registros de carga de información y secundarios 303, el centro que le seguiría, Macuspana, vemos que en los últimos lugares está Jalapa, Cárdenas, Jonuta, Teapa, Tacotalpa, y los que de plano no tienen nada es Zapata, Jalpa de Méndez y Tenosique. Es inconcebible, vuelvo a la redundancia, de que estos últimos 3 estén en 0 y Comalcalco y Centro estén arriba de 300 y de 810,000 registros. Por lo tanto, refleja que es urgente capacitar a todos los ayuntamientos. Por eso estoy de acuerdo con la propuesta presentada, pero sí pido que ese acuerdo se publique en el portal de transparencia de este sujeto obligado. Muy bien, entonces vamos a trabajar el acuerdo
dado que por primera vez el cambio de autoridades obedece a distintas fechas, también debemos de capacitar al Congreso del Estado, que acaba de entrar en el nuevo Congreso, y obviamente hay un nuevo titular de unidad también, y posteriormente en enero pues tendremos nuevas autoridades. Entonces, Vamos por pues partes, similar ¿no? a lo del INAI, sí sería parte porque también son otras obligaciones que Un comprende. paquete, ayuntamientos y el Congreso, un Aparte. paquete independiente. Ya luego veríamos el Poder Ejecutivo, ¿no? Que cambia Para a el partir del 1 de enero para que se elabore el proyecto secretario ejecutivo y sométalo por favor a votación porque se Y- está proponiendo por acuerdo. Y un último punto, que bueno, también esta política de austeridad por recorte presupuestal es importante. Las puertas de la Dirección de Capacitación están aperturadas, los propios comisionados estamos atentos, pero pues en nuestra casa, porque no hay recursos para trasladarnos a los municipios, para ser muy puntuales. Claro, todas las capacitaciones serán en el instituto. Muy bien. Someta por favor a Con consideración. todo gusto, comisionado presidente. Se somete a votación el punto de acuerdo antes citado por los comisionados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Han sido aprobados con 3 votos a favor. ¿Alguien más desea agregar algo en el punto de asuntos generales? No. De no ser así, una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponerse de pie. Siendo las 16 horas del día 24 de octubre de 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima sesión, que será ordinaria y que tendrá verificativo el día lunes 29 de octubre del presente año a las 15 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una buena tarde.